Gracias por acompañarnos en una nueva cápsula del templo. Hoy estaremos aprendiendo sobre lo que es el Zohar. Y se preguntarán, ¿de qué me estás hablando, hermano? El Zohar en sí es una muralla o un cerco que se encontraba dentro del perímetro de los 500 por 500, o sea, dentro del perímetro original del templo. Aquí en este momento estamos dentro de ese perímetro y nos encontramos en el lado sur, en el lugar donde es más amplio. Y enfrente nuestro, cuando nos acercamos al templo, nos vamos a encontrar con este cerco que también rodea todo el perímetro de los edificios del templo. En el Tratado Midot, capítulo 2, párrafo 3 de la Mishnah, nos habla sobre este cerco. Nos dice que este cerco tenía una altura de aproximadamente 10 palmos, o sea, aproximadamente 1 metro de altura, y que su función era hacer una separación entre lo santo y lo profano. Es decir, que este cerco hace una separación de acuerdo al protocolo de los perímetros de santidad del templo. La norma era que para cruzar este cerco era necesario que la persona cumpliera con el protocolo de pureza ritual, moral y también que no sea un extranjero. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que al no cumplir con esas condiciones no podía cruzar el cerco. Y es algo bastante interesante y yo sé que ustedes se estarán preguntando, ¿y en la Biblia en dónde lo encuentro esto? Bien, miren. Hay un precedente en la Biblia de que es necesario que dentro del santuario haya una barrera o un cerco de seguridad. Cuando nosotros analizamos el capítulo 19 del libro de Éxodo, en los versículos 20 al 24, está hablando de que el pueblo de Israel se encontraba a los pies del monte Sinaí y que Adonai le dio la instrucción a Moisés de que estableciera un perímetro hasta donde se podía acercar el pueblo. Y en basado a ese patrón que el Eterno le pide a Moisés, se genera, o sea, se hace el Zorej. ¿Y por qué lo podemos trazar hasta Éxodo? ¿Por qué? Porque si uno estudiamos el capítulo 19 y lo comparamos con el tabernáculo y lo comparamos con el templo, el patrón es exactamente lo mismo. Entonces, por eso que se estableció este perímetro de seguridad y podemos trazarlo y podemos poner como un precedente el capítulo 19 del libro de Éxodo, de los versículos 20 al 24, habla sobre este perímetro. Y este perímetro, como yo les decía, hace esta separación entre los que no son parte del pueblo y los que son parte del pueblo. Entonces los que podían cruzar eran varones y mujeres israelitas que cumplieran con los protocolos para poder ingresar al templo, de pureza ritual y pureza moral. Y hay algo muy interesante, que si nosotros nos acercamos aquí al cerco, vamos a ver que hay anuncios, son como advertencias. Estas advertencias, la Mishnah nos menciona de que estaban escritas en griego y en latín. Y se preguntarán por qué. Básicamente porque el griego era la lengua franca en el primer siglo, es decir, era la lengua como hoy en día es el inglés, que se hablaba a nivel comercial, era una lengua común y por eso es que estos anuncios estaban escritos en griego. Y estos anuncios decían lo siguiente: ningún forastero debe entrar dentro del cerco que rodea el templo y el recinto. Quien sea capturado, él mismo es responsable de su muerte. ¡Wow! Es una advertencia bastante fuerte, pero nos marca que hay una separación. Y ustedes se preguntarán, oye, es bastante fuerte esa advertencia, pero ¿cómo puedo yo saber cuál era la ley para poder estar del otro lado del Zorer? Cuando nosotros estudiamos el libro de Ezequiel, sabemos que el profeta Ezequiel habla mucho sobre el tercer templo y es uno de nuestros versículos o de los textos que vamos a fundamentarnos para el estudio del templo. Son del capítulo 43 de Ezequiel.
Pero en el capítulo 44 está hablando sobre las leyes del templo y menciona lo siguiente en el versículo 9. Ezequiel 44, versículo 9 dice lo siguiente. Así ha dicho Adonai el Señor. Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¡Wow! O sea, vemos cómo el protocolo que existía en el Soreg está trazado directamente a la Biblia y podemos validarlo que solamente los que podían ingresar al templo eran aquellos que estuvieran circuncisos en carne, pero también que estén circuncisos de corazón. Y eso hace referencia a lo moral. Y recién esas personas son las que van a poder entrar en mi santuario. Y no es que lo dice Ezequiel, sino que dice Adonai, el Señor, le dijo a Ezequiel. O sea, es un dato bastante importante. Y esto nos va a ayudar a nosotros a entender textos y hacer relaciones con textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo es acusado de entrar al templo a un gentil, con toda la información que hemos visto ahora, podemos determinar que él se encontraba cerca del Soreg y por eso que fue acusado falsamente de haber ingresado a un gentil. Entonces ahí vemos y seguimos validando la importancia de por qué debemos estudiar el templo.